Hola, sean todos bienvenidos, yo soy Bri. Acompáñame a hacer esta hermosa asa para tus bolsos. Ok, para hacer el asa vamos a hacer un nudo corredizo y 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 y 22. 22 cadenitas. Y ahora vamos a trabajar por la parte de atrás en el segundo nudito. Saltamos este y en este lo hacemos tomando los nuditos, que en total serían 21. Y hacemos puntos bajos. Mi último nudito, hacemos una cadenita para darle el comienzo a la siguiente hilera. Hasta ahora mide 16,5. Damos vuelta y nuevamente hacemos puntos bajos, los 21 puntos. Saltamos la primera cadenita y nos vamos a la segunda tomando la cadena completa. Así. Ok, voy a terminar de hacer esta hilera. Hago una cadenita para empezar otra hilera más. En total son 3 hileras de puntos bajos que tenemos que hacer. Ok, aquí están mis 3 hileras de puntos bajos. La última. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos vuelta. Tomamos trapillo. Aquí en esta cadenita, ¿sí? Sería la 1, 2, 3, 4. La cuarta cadena si la vemos de esta forma. Aquí. Tomamos trapillo, damos altura. Nuevamente lazada y vamos a ingresar en esta parte, aquí, que si lo vemos por la parte de enfrente es en el primer punto bajo. Miren, en la base de cada punto bajo. Ahí vamos a estar saliendo. Y así se ve. Ahí están los dos nuditos donde conecta cada punto aquí. Ingresamos de esta manera. Damos altura, tomamos trapillo, pasamos por todas estas. Ahí dejamos esta orejita, tenemos 2 y pasamos por esas 2. Lazada, siguiente cadenita, no nos vamos a saltar ni una. Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura, nuevamente en la parte de abajo donde les comenté, que es en la base del punto. Tomamos trapillo, damos altura y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En estas 4 vamos a ingresar, tomamos trapillo, pasamos por esas 4, tenemos 2, tomamos trapillo y pasamos por esas 2. Una vez más, lazada, siguiente cadenita, ingresamos, tomamos trapillo, damos altura, nuevamente lazada en la base del punto, tomamos trapillo, damos altura. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Bueno, tenemos 5, pero esta quinta, esta primera que ya teníamos, en esta no la vamos a pasar. Así, tenemos ahora 2. Y pasamos por 2. Miren cómo se ve. Así. De esta manera. Entonces, voy a seguir trabajando así hasta completar los 21 puntos y regreso con ustedes.
Ok, estoy en mis últimas 2 cadenitas. Vamos a hacerla. Y la última vamos a hacer un punto alto, lazada una vez, última cadena, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por esas 2, tenemos 2 y pasamos por esas últimas 2. Ok, un punto alto al finalizar. Ahora cadenita, una sola, damos vuelta. Esta es la de altura. En la segunda cadena, tomándola completa, vamos a hacer puntos bajos. En total vamos a hacer nuestros 21 puntos bajos. Así, 21 puntos, cadenita, segunda cadenita y nuevamente otra hilera. La última, cadenita, miren, de ancho 6 centímetros y medio, 21 centímetros y medio. Y ahora estamos así, ahí hicimos la cadenita, doblamos de esta manera. Miren, esta va a quedar por la parte de adentro y esta por la parte de la parte derecha, ¿ok? Va a quedar así. Entonces hagámosla así, que aquí fue donde terminamos. Es como que le demos vuelta al tejido así y doblamos. Ya sabemos entonces que esta va a ser la parte de adentro, entonces esta lo escondemos por debajo de los puntos. Y ahora cadena de altura no se trabaja en la segunda con cadenita de este otro lado, la primera, ¿sí? Tomamos trapillo, pasamos por esas 2 cadenas, así, damos altura y cerramos. Siguiente cadenita con cadenita, damos altura y cerramos, así, cadena con cadena. Aquí estoy terminando, me falta la última cadena. Ahí está, y cerramos con una cadenita. Dejamos trapillo para esconder. Apretamos acá. Aquí donde hicimos las cadenas va a ser la parte de enfrente, así, de nuestro bolso. Y esta es la parte de atrás. Queda así. Ahora escondemos, esta es la parte de adelante, entonces acá lo llevamos hacia la parte de atrás. Ok, una vez escondido, agregamos los aros. Así. Okay. Así de fácil y rápido podemos crear esta hermosa asa. El tutorial de esta cartera ya está en el canal, les dejo el enlace en la descripción de este video.